reforzar tu comunicación con Dios? ¿Cuántas veces hablamos más? Yo varias. Eres varias. Yo varias. Roque 24 horas al día. Vengo contigo cuando habla, Roque. Si habla 24 horas al día con el Señor. No, imposible. Aquellos que ya llevamos algún tiempo con el Señor, puede ser que tengamos ciertos recursos y podamos tener ciertos hábitos, ¿verdad? Pero realmente tenemos que reconocer que conectar con Dios en ocasiones no es que no sea difícil, sino que realmente la vida está constantemente moviéndose a nuestro alrededor e invitándonos a desenfocarnos y a desubicarnos de la presencia de Dios. Y en ocasiones cuando hablamos con el Señor o cuando intentamos orar con Él, hablar con Él, lo que se llama orar, lo que entendemos por orar, ¿verdad? Nos ocurre que a veces entramos como en una dinámica fría, sin sustancia y sin creer realmente que en ocasiones estamos hablando con Dios. Seguro que no me pasa a mí solo, que no me ha pasado a mí solo. Seguro que en ocasiones hemos orado por orar, incluso cuando simplemente bendices tus alimentos diarios, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí bendecimos la comida. Y un pequeño acto, un sencillo acto se puede hacer de muchas maneras, ya sabéis. Cualquier cosa la podemos hacer con muchas actitudes, con la actitud correcta o la incorrecta, ¿sí o no? Y la oración es una cosa que se escape a esta realidad. Por eso la Biblia está llena de versículos y desde Génesis hasta Apocalipsis hay unos patrones de oración que realmente son eternos, son patrones de hombres y mujeres que sirvieron, oraron, buscaron con sus debilidades y con sus circunstancias al Señor. Y en medio de todo esto, ellos expresaron de una forma natural cómo de alguna manera buscar a Dios. Sabemos que la Escritura nos dice que no sabemos orar. La Escritura dice así, ¿no? No sabemos orar como conviene. Entonces, eso nos deja debilitados y nos deja ante una perspectiva complicada y difícil en nuestra vida espiritual, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque si no sabemos orar, ¿cómo nos vamos a comunicar con el Dios Todopoderoso, ¿no? Tenemos suerte de que el versículo no acaba ahí, ¿verdad? Sino que sigue y dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? O sea, que tenemos una realidad muy clara, que no sabemos orar, pero que hay un intercesor, que el Espíritu Santo está ahí en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas y en todas estas cosas que no acabamos de hacer del todo 100% bien. Y una de ellas es hablar con Dios, es orar. Pero la Biblia nos enseña y el Espíritu también nos guía a esa verdad, ¿no? Aunque el Espíritu Santo cuando oramos gime delante del Padre con gemidos indecibles, está ahí recogiendo, digámoslo así, nuestras oraciones y poniéndolas como conviene delante del Señor, y después, bueno, expresa que ese es un clamor poderoso, ¿no? Un clamor gemidos, ¿no? Indecibles, imaginaros, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiendo orar de esa manera, ¿no? Pero imaginaros al Espíritu Santo diciendo Señor, ¿no? Aquí están las oraciones de ellos, ¿no? Las oraciones de los santos, llenando tus copas. La Biblia habla de un tal rey Josafat, y esto viene en 2 de Crónicas, capítulo 20. Hoy no quiero dar una fórmula mágica y quiero ocupar poco tiempo. Últimamente me están diciendo que me alargo mucho. Y es una pena porque Pablo, si estuviera en este tiempo, pues de aquí no salimos hasta las 5 de la tarde, por lo menos.
Pablo disertaba durante horas, dice la Escritura, ¿sí? Hasta el punto de que Eutico, ¿qué le pasó a Eutico? ¿No conocéis a Eutico? Quedó dormido y cayó. Como Pablo disertaba durante horas, se quedó dormido y estaba en el dintel de la ventana, solo a él se le ocurre ponerse allí, ¿no? Y quedarse frito, ¿no? Y dicen que la palabra que se cayó abajo, ¿no? Del tiempo que... Yo sé que a veces alguno de vosotros os quedáis dormidos en alguna de las predicaciones, pero tenéis suerte, estáis sentados. Lo que quiero decir con esto es que en ocasiones nos vencen las fuerzas, en ocasiones no hacemos las cosas como conviene, ¿verdad? Y no quiero dar fórmulas mágicas porque la palabra de Dios ya deja claro que no sabemos orar y que no sabemos orar como conviene, ¿no? Pero sí nos da algunas reglas y algunas formas y algunas maneras de poder acercarnos lo más posible a esa manera eterna de orar, ¿no? Todos sabemos que podemos hacerlo en conjunto con la iglesia, en momentos, ¿no? Como se hace aquí cada mañana, de 8 a 9 de la mañana, ¿verdad? Sabemos que podemos hacerlo en nuestro hogar, en nuestra habitación, cerrada la puerta. Sabemos que podemos hacerlo mientras andamos, mientras caminamos, mientras trabajamos. Podemos tener ese contacto con Dios, ¿verdad? Porque con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos, puede fluir sin que la gente se esté dando cuenta a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Hay muchas formas de orar y de manifestar esta realidad en nuestra vida. Y es un camino espiritual que nos va a transformar, ¿no? Pero necesitamos hacerlo y necesitamos saber cómo, de alguna manera, esta oración, aunque sabemos que el Espíritu Santo siempre está ahí, cómo podemos, de alguna manera, sentirnos, ¿no? Unidos a esta realidad, ¿no? A que Dios nos está escuchando y quizás también ser posible de que tú también lo escuches, ¿no? En las formas de vivir, en las formas de hacer, en las formas de andar, en las formas de que te recuerden, de que el Señor te recuerde un verso, te recuerde un instante, un momento, o hable directamente a tu corazón de alguna otra forma, de alguna otra manera. Dios tiene muchas maneras de manifestarse a nuestra vida, ¿verdad? Estos parámetros, desde Génesis hasta Apocalipsis, o patrones, digámoslo así, sirven para la iglesia de hoy, sirven para este tiempo. Y no orar, no tener contacto con Dios es tener la batalla perdida, es más, la guerra. O sea, es estar expuesto constantemente a los peligros y a las acechanzas del enemigo, que ya sabéis, está como león rugiente esperando a quien devorar. Y no se aparta tampoco de las congregaciones, porque sabe que hay muchos que tienen doble ánimo, saben que hay muchos, y pongo la iglesia en general alrededor del mundo, ¿no? Nosotros somos una congregación pequeña, si uno deja de asistir se nota, ¿no? Es normal, ¿no? Pero en congregaciones muy grandes hay mucha gente que entra y mucha gente que sale. Y realmente por esa falta de contacto con Dios, de saber lo que estamos haciendo en cada momento y en cada circunstancia, y por qué nos movemos de nuestra casa hasta lugares como este. Pues bueno, os hablaba del rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 25 al 6, y Josafat no comienza describiendo al ejército del enemigo, estaban en un momento de guerra, de batalla, y no comienza mirando para su enemigo, ni siquiera comienza de una manera hostil contra el enemigo. Dice así la palabra de Dios en el verso 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Y ahora le hace una pregunta al Señor. Él se pone de pie delante de la congregación, como puedo estar yo aquí ahora, delante de todo su ejército, delante de todo su pueblo, y de la asamblea de la tribu de Judá, y dice: ¿no eres tu Dios en los cielos? O sea que comienza reconociendo quién es Dios. Por eso reconocer la sabiduría de Dios de entrada en nuestras oraciones es esencial y poderosamente vital en nuestra vida, porque realmente empezamos muchas veces las oraciones, demasiadas veces las oraciones pidiendo, sin ni siquiera ponernos en contacto con Dios en lo que Él es, ¿no? En reconocer, acordaros de
de los versos por excelencia del Padre Nuestro, ¿no? Jesús no empieza pidiéndole al Padre nada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué empieza diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos. Voy a hablar con alguien, estás ahí, ¿no? Hay un Dios poderoso al que clamamos. ¿No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat no está mirando hacia su enemigo ni está pensando en su estrategia. Está hablando con Dios y le está poniendo a Dios como el Dios soberano, el Dios más grande, el único Dios verdadero, ¿no? Y le dice y bueno, le pregunta, es una pregunta retórica, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Y sabéis por qué Josafat decía esto? Realmente Josafat decía esto porque sabía que si Dios estaba con ellos, la victoria era segura. Amén. Y esto nos invita a que la fe se activa cuando Dios ocupa su lugar en nuestras oraciones. No es solo hablar y pedir cosas. No es solo, por eso la palabra dice que no sabemos orar como conviene. Y lo dice porque nos conoce. Y conoce también todas las cosas que nosotros maquinamos en nuestra mente y todo lo que queremos y todo lo que deseamos. Cuando realmente sabemos que Dios está ahí y lo reconocemos en nuestras oraciones y en nuestro clamor y en nuestro caminar y en nuestro andar diario, el temor de Dios en nuestra vida disminuye totalmente y Dios ocupa el lugar que le pertenece. Pero si está atemorizado por mil historias que ocurren y ocurrirán en tu vida y en la mía, obviamente poco lugar le quedará a Dios, aunque estemos hablando con Él. No es cuestión de que Dios escuche, es cuestión de que Dios esté presente, esté su presencia en nuestra realidad y en nuestra vida. Por eso os recomiendo que este sea uno de los patrones que la Biblia constantemente, ¿no? He cogido obviamente versos específicos, porque una no quiero alargar y otra, la Biblia está llena, ¿no? de versos como estos, ¿no? Que hablan acerca de la cercanía que el pueblo quería tener con su Dios y el reconocimiento a su Dios, ¿no? Por eso antes de hablar de cualquier problema, ¿no? Proclama a quien realmente gobierna. Proclama a quien realmente tiene el poder para quitarte ese problema de delante o para hacer que ese problema te sirva de algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que la enseñanza de Dios venga a tu vida y para que Dios tome esas oraciones y las materialice. Por cuanto si sabemos que Dios está al timón, si estamos reconociendo al Señor en primera instancia, cualquier momento de oración, cualquier momento en el que hablemos con Dios, reconozcamos y exaltemos al Dios en el que creemos, ¿no? Porque así no solo disminuirá nuestro temor, sino que dejaremos lugar a que nuestra fe se active cuando realmente Dios ocupa verdaderamente su lugar en nosotros. O sea, que tenerle en cuenta como alguien al que nos estamos dirigiendo es bueno. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Y no es una oración de carrerilla, ¿no? Que se repite como un mantra, ¿no? Es que realmente entramos en la conciencia de que Dios está con nosotros y de que Dios está en medio nuestra. Si no, nuestras oraciones quedarán en lugares como este, no pasarán de este techo. Posiblemente tenga misericordia el Señor y su Espíritu Santo haga de ellas un paquete maravilloso y lo suba delante de Dios con esos gemidos indecibles, ¿no? Pero creo que no es malo volvernos a Dios en primera instancia y reconocer que realmente nos encontremos delante de cualquier guerra, cualquier batalla, como este rey Josafat, podamos exponerle a él, no solo reconocerle y preguntarle como se lo estaba preguntando Josafat, porque sabía quién era Dios y sabía que la única forma de vencer era que Dios les favoreciera. ¿Quieres que Dios te favorezca? ¿Quieres que Dios favorezca tu vida? Pues hazle la pregunta que quieras hacerle, pero reconócele. Y sobre todo reconoce
que Él es Dios. Y, por supuesto, hay otro patrón que se sigue manifestando en las oraciones y es glorificar a Dios, ¿no? Cuando oramos. Nos olvidamos mucho de estas cosas porque estamos centrados demasiado en las nuestras, ¿no? Por eso quiero citar un verso en San Juan, capítulo 11, verso 40, que se trata del momento en que Jesús va hacia la tumba de Lázaro para resucitarle, ¿no? Y después de que, bueno, él se despreocupa un poco, todos conocéis la historia, ¿verdad? Y las hermanas le tienen como tardanza, si hubiera estado él antes, Lázaro no hubiera muerto, etcétera, 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 ¿verdad? A veces no sabemos muy bien cómo, por qué ocurren las cosas y para qué ocurren. Pero en este caso Jesús dice algo muy importante. Jesús les dijo en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Glorificar a Dios y creer es prácticamente algo maravilloso y sobrenatural, ¿sabes? Porque rompe todos los esquemas de la incredulidad, rompe todos los esquemas de la incertidumbre, de lo que no sabes, de lo que no entiendes. Quiero que te ubiques, ¿no? Rompe todo aquello que te sobrepasa en sabiduría, en fortaleza, en poder, en lo que sea, ¿no? Y te pone ante una situación límite en la cual si realmente crees en Dios, si realmente has conocido verdaderamente a Dios y le has entregado tu vida, no te queda otra cosa que declarar lo bueno que es y realmente que Él aún en situaciones difíciles y complicadas puede hacer lo que Él buenamente cree que tiene que hacer. Todos sabemos que esta puede ser una excepción, la de Lázaro. No todas las personas por las que se oran han resucitado, ¿verdad? Físicamente hablando, ¿no? Porque sí hay una resurrección, una segunda resurrección que es obviamente la espiritual, ¿no? Nosotros no morimos cuando morimos físicamente. La Escritura así lo dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo hasta ser, ¿verdad? Resucitado. Pero el espíritu, entramos en el conocimiento de Dios al instante, entramos en la presencia de Dios al instante. Si no, porque le diría al ladrón estando en la cruz, hoy mismo, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo. Que yo sepa, en el paraíso no hay muertos. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Obviamente los cuerpos tienen que levantarse y serán glorificados. Eso es lo que se llama un cuerpo glorificado. Ya hablaremos de eso en otro tema. Pero lo que sí quiero decirte es que darle la gloria a Dios y creer en Él, dejándole a Él el espacio y el tiempo necesario, hace que puedan ocurrir cosas verdaderamente tremendas. Hay un propósito siempre en la oración, ¿no? En nuestra oración. No buscamos solo una respuesta de Dios, sino que hay un propósito en sí mismo. Darle la gloria al Señor, estar confiando en Él. Señor, yo sé que tú harás y harás lo mejor siempre. Yo sé que tú estás al mando de esta situación de mi vida. No sé lo que está pasando, no sé lo que está sucediendo, no sé qué está ocurriendo, por qué estoy teniendo esta enfermedad, este problema, este obstáculo, yo qué sé, este ataque, mil historias, ¿no? que podemos tener en nuestra vida. Pero lo que está claro es que el Señor le dice, no te he dicho que si crees, como un requerimiento real y poderoso. Estamos aquí porque creemos en Dios, ¿sí o no? Si no, cada uno estaría en su casa, estaría en la playa, estaría como hacen muchos incrédulos y muchos creyentes. Estaría en la playa hoy, ¿sí o no? Muchos creyentes están. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. Sí, hay a quien no le gusta escuchar este verso, pero es así. No te digo que no puedas ir a la playa, no te digo que no puedas dejar de venir un día a la reunión, ¿verdad? No te digo eso, te digo que no lo tengas por costumbre, porque no es bueno. Amén. Y no es bueno para ti, no es bueno para los demás. No es bueno para ninguno. Porque empezamos con un día y acaban siendo dos, y acaban siendo una semana y un mes, y se acaba volviendo una realidad continua
en nuestra vida. Dios responde cuando el corazón está alineado de forma natural. Y de forma natural describe que realmente este patrón se describe constantemente. Glorificar a Dios es algo importantísimo en nuestras conversaciones. Y no hacerlo de una forma religiosa, sino de hacerlo de una forma natural, de una forma cercana. Y estoy seguro de que saldrán palabras de tu corazón que nunca antes han salido, que nunca antes han pasado ni siquiera por tu mente, y fluirán. Habrá una conversación fluida y sacarás cosas que pensaste que no podías sacar y podías escuchar con tus propias palabras. Por eso en el Salmo 86 David sabía mucho de estas cosas. Era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre que adoraba, que alababa, ¿verdad? Lo reconoce el Señor en el campo, en medio de sus rebaños, para hacerlo un gran rey, ¿verdad? Y él en sus salmos habla, en el Salmo 86, verso 12, dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y ahora dice, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a Dios, te glorificaré? Señor, eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Aunque estés tan hecho polvo y aunque estés necesitando algo, aunque estés enfermo, aunque estés debilitado. ¿Cuándo ha sido la última vez que estando en una situación de estas y poniéndote a orar o a buscar a Dios, le has dicho algo parecido a Dios? Te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Por qué creéis que David le decía esto al Señor? Porque era vital en sí mismo, en su ser, en su existencia, en su realidad y en su forma de ver a Dios. El problema que tenemos la mayoría de nosotros, y espero que solo sea un problema transitorio y que poco a poco vayamos conociendo a nuestro Señor de una forma verdadera y poderosa para mantenernos firmes, caiga quien caiga, es que realmente creemos que podemos tener una relación monótona, mediocre con el Señor. Y cuando digo mediocre y monótona, o sea, que podemos estar hablando con Dios como si no estuviéramos hablando. ¿Habéis hablado alguna vez con una persona que no se está mirando a la cara? Que parece que os oye, pero no os oye. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado. Estar hablando con personas que parece que no le interesas absolutamente nada, porque en el momento en que se paran a hablar contigo, o crees que se paran a hablar contigo, su mente y su pensamiento está en otro lado. Hacen sí, y no saben ni a lo que están diciendo. Pero no te están mirando a los ojos. Cuando no te miran a los ojos, realmente es que están realmente desubicados de la situación central en la que están viviendo, ¿no? O sea, están hablando con una persona y realmente no están atendiendo a la conversación, o quieren acabar cuanto antes sin marcharse, ¿no? Es así, las personas somos así, por desgracia. ¿Por qué? Porque tenemos mil cosas de las que están, tenemos mil historias que creemos que son más importantes que hacerle caso a alguien en un momento determinado y oportuno. Y esto pasa con Dios y es terrible, porque realmente hablar con Dios no es hablar con cualquiera. Hablar con Dios es hablar con el Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y que te creó a ti también, y a mí, y que tiene poder sobre todas las cosas. Y ignorarle es un error grave en nuestra vida. Creer que por nuestras fuerzas podemos caminar hasta donde queramos es otro grave error, ¿no? Por eso David, antes de poder conversar con él, manifiesta también que darle gloria es importante al que merece gloria. Por eso que cada vez que hables con el Señor, glorifícale. Ayer, mientras preparaba la alabanza, antes estuve un rato en el monte, dando un paseo, y me vino esta palabra, ¿no? al corazón, ¿no? Y cuando te viene esta palabra al corazón, abres tu corazón de par en par y te pones a hablar con Dios y reconoces que incluso pues, no sabes ni siquiera hablar con Él, ¿no? Y es ahí cuando empieza a fluir la conversación, no te das cuenta. Y yo empiezo hablando con Él y le digo, no sé cómo hablar, no sé cómo decirte, no sé cómo expresarme delante de ti, ¿no? Y cuando me doy cuenta, llevo media hora hablando con Él y estoy orando con Él, estoy clamando a Dios, estoy orando de la forma en la que me siento, la que sé, ¿no?
Y me doy cuenta de que es una forma que a veces no he tenido en cuenta, ¿no? Y he creído que otras formas más habituales o religiosas, eclesiásticas, funcionan mejor. Y no hay oración que funcione mejor que la de tu día a día. Amén. Por supuesto, es bueno cuando tienes alguna circunstancia, hablar con tus hermanos, aquellos que no tienes confianza, con el grupo de oración y poner cosas importantes como hemos hecho, ¿no? En este tiempo con tantas personas, ¿no? Incluido con Ana, ¿no? Allí en Calpe, toda esta historia, no sabía lo que se iba a encontrar, iba en debilidad, ¿no? Pero es ahí donde se perfecciona el poder de Dios. Y es bueno ver a este rey también, a David, glorificando en uno de sus salmos, lo hacen muchos. Pero he escogido este verso, ¿no? Obviamente esto nos lleva a rendirnos totalmente delante de Dios, y esto es lo más difícil, esto no lo llevamos bien. Rendirnos delante de Dios totalmente da paso a lo sobrenatural y divino, ¿no? Y esto a veces nos asusta y nos genera una tensión en nuestra vida, porque quedamos como ahí en medio, un pie en el aire, un pie en tierra, un pie en tierra y un pie en el abismo, ¿no? Pero no hay mejor cosa que rendirse delante del Señor. Y realmente este es un patrón también que he visto en la palabra de Dios, que se repite. Y vamos a Lucas, también una conversación, y en un momento en el que Jesús está hablando con su Padre. Capítulo 22, verso 42-44. ¿Sí? Parece que queda eco ahí, ¿no? Quitaste el eco, ¿no? Diciendo así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sabéis que el Señor se retira al huerto de Getsemaní, y aquí es donde nos muestra, nos muestra constantemente su humanidad. Dice que el Señor Jesús vino y se despojó de su debilidad, ¿no? Como hombre. Pero en estas ocasiones Jesús nos muestra más su naturalidad y su esencia, ¿no? Vital, no la del ser humano que sufre, ¿no? Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le estaba diciendo que que él entendía y que sabía el camino que tenía que seguir, la obediencia hacia dónde tenía que ir, él ya lo sabía. Pero le hace una propuesta al Señor, y son cosas que nosotros también podemos hacer, obviamente, ¿no? Pero cuando nos rendimos plenamente al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Porque no podemos negociar con Dios. No podemos negociar con Dios, ni siquiera podemos chantajearle, ¿no? Podemos hacer algún tipo de voto, como hizo Ana, ¿no? Estando orando en el tabernáculo, Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Si me das un hijo te lo ofrezco de por vida, ¿no? Cosas así, parecidas, ¿verdad? Que glorifiquen a Dios y que se rindan a Él. Pero no cosas solo que nos satisfagan. Por eso, en este capítulo del 22, 42 al 44, sigue diciendo que se haga su voluntad, no la de Él. O sea, que le está pidiendo algo que no quiere pasar por ello. Pero reconoce que no importa lo que Él le está pidiendo a Dios, sino que lo que importa verdaderamente es que Dios haga su voluntad. Y aquí entra, hermano, cuando te rindes plenamente al Señor. Señor, si tengo que pasar por el fuego, pasaré. Si tengo que pasar por las aguas, pasaré. Si tengo que pasar por el desierto, pasaré. No quiero pasar, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque estoy seguro de que cualquier cosa que nos pasa en la vida, si amas al Señor, obra para bien. Lo dice la palabra, hasta la estimulación, ¿sí o no? Dice la Escritura, es curioso, y la verdad que este verso para mí había pasado desapercibido totalmente en esta conversación. Dice la Escritura: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imaginaros la agonía en la que estaba el Señor, ¿no? Sabiendo lo que le esperaba. Imagínate tú, si mañana te dicen: mira, mañana te vamos a llevar ahí al atrio ahí de la iglesia de ahí abajo, de piedra ahí, te vamos a atar en una columna y te vamos a dar de leche hasta arriba. Un látigo lleno de pinchos, te vamos a
flagelar, te vamos a poner, pero no, imagínate, ¿lo has visto la pasión de Cristo, sí o no? Mucha gente tuvo que salirse del lugar, ¿no? Porque no era capaz de soportar tal barbaridad, ¿no? Que hacía en la imagen de esa película con la figura del Señor, y más o menos debió de pasar así. El caso es que si mañana nos lo dijeran, que mañana moriríamos en una cruz, nos clavarían de pies y manos, nos azotarían y encima llevaríamos el pecado de todo el mundo sobre nuestros hombros, seguro que estaríamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque realmente lo tendríamos que hacer con nuestras constantes vitales humanas, como Cristo lo hizo. Aquí en esta ocasión dice que se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo. Y esto es cuando, ¿sabes? Estas cosas pasan cuando te rindes plenamente a la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? No sé si te ha pasado también. Nos pasan cosas, a veces desobedecemos, pero a veces obedecemos. Y nos pasan cosas buenas, ¿no? Y no sé si te ha pasado, ¿no? Que a veces estando en completa debilidad, de repente te has rendido al Señor y al Señor. Has reconocido, ¿no? Su voluntad. Y de repente has sentido una paz calmosa, total, que te ha llevado más allá. Y entonces ese problema ha quedado como un segundo plano. Y has podido no solo superarlo, sino que realmente cuando te has dado cuenta has vencido esa situación de prueba, de problema, y te has visto fuera de esa situación. No sé si te ha pasado como cristiano. Yo pienso que esto le pasa a muchos cristianos habitualmente. Aquellos que aman al Señor, aquellos que le han dado su vida genuinamente. Sé que hacemos muchas cosas mal y el Señor lo sabe mejor que yo. Pero también sé que de vez en cuando agradamos al corazón de Dios y el Señor envía su fortaleza y su ayuda, ¿no? Aquí habla de un ángel, pero el Señor dice que Él se perfecciona en tu debilidad, que se perfecciona cuando estás verdaderamente hundido, ¿no? Cuando estás rendido, cuando realmente le dices, aquí estoy, Señor, mira, esto es lo que hay. No sé cómo tú se lo podrás decir, yo sé cómo se lo puedo decir yo, pero no sé cómo tú se lo puedes decir. Pero lo que sí sé es que rendirse a Él es una forma, es un patrón bueno a la hora de estar en comunicación con Dios. ¿Sabes? Aquí estoy. Te he reconocido, te he glorificado y ahora me voy a rendir delante de ti, Señor Dios. Y voy a sacar todo lo que haya en mi corazón. Esto es lo que hay, ¿no? Y este ángel se le apareció de una manera muy clara y para un propósito, para fortalecerle. Y estando en agonía, dice que aún seguía, el hombre, Jesús aún seguía en agonía, oraba, dice, más fervientemente, más intensamente. Y era su sudor, lo describe la Biblia, no lo describo yo, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imaginaros, ¿no? Lo que el Señor podría estar, aún consolándolo un ángel, ¿no? Aún dándole paz y tranquilidad, ¿no? Un ángel del mismo cielo, ¿no? Y aquí es donde morimos plenamente, ¿no? Aquí es donde muere nuestro orgullo, aquí es donde cesa nuestra lucha interna, cuando ya no hay fuerza suficiente para aguantar lo que estamos sufriendo y nos rendimos a Dios para que Él tome el control. Y esto es lo que estaba esperando Dios desde siempre, desde el principio en el que empezaste a sufrir, desde el principio en el que empezaste a no tener la capacidad para pelear contra cualquier cosa de estas. Por eso nace aquí, si cabe, en estos momentos, la verdadera confianza con aquel que creemos, ¿no? Nace nuestro cordón umbilical, el que nos une en fe a lo que creemos verdaderamente y en quién creemos. Por eso la rendición de la que os estoy hablando no es debilidad, aunque parece, ¿no? Por cuanto estamos sin fuerzas y estamos sin recursos, parece que es debilidad, pero no es debilidad del todo. Y diréis vosotros, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es debilidad o no es debilidad? Pues sí, es debilidad humana, física, pero realmente entramos en un poder sobrenatural, en un poder espiritual, en una fe profunda que te lleva a superar cualquier cosa en la vida. Eso es tremendamente un milagro de Dios. Antes estando sin Dios, cosas como estas que nos podían pasar, cosas diversas que nos podían pasar, que nos derrumbaban, nos hundían y acababan con nuestra vida empujándonos a abismos y a recursos
para poder estar ausentes de esos problemas y de esas realidades, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora es todo lo contrario, nos rendimos a Dios y no tenemos las fuerzas igualmente que no las teníamos antes, pero ahora la gracia de Dios, la paz de Dios, esa protección divina de alguna manera nos capacita para descubrir la verdadera fe en esos momentos, ¿no? Y descansar, porque ya no podemos, o desmayamos y nos morimos realmente, literalmente, o realmente le dejamos nuestras vidas en manos de Dios y ahí nace la verdadera, como te he dicho antes, la verdadera forma de entender de que Dios está ahí, aunque realmente podamos entrar en multitud de ocasiones, en multitud de incredulidades que vienen a nuestra vida, sí o sí. Por mil cosas, por diversas cosas. Pero ese es el momento crucial para que sigamos conociendo a un Dios de paz. Un Dios que te da una paz, que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa lo que tú sabes, lo que tú entiendes de la vida, lo que tú crees entender o crees saber. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso nos dice, por nada estéis afanosos. Nos dice, por nada. ¿Qué te ocurre? Es que tal, es que cual, es que esto, que lo puedes contar tu historia, puedes contar tus circunstancias, pero cuidado, no te afanes. No te inclines a estar desesperado ya. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y dice, y ruego con acción de gracias. O sea, siempre dando gracias a Dios. Mira, Señor, estoy metido en un lío del que no sé salir. Y me han metido, bueno, porque no he sabido hacerlo, o me han metido, o lo que sea. Pero te doy gracias. Y te lo pongo delante de ti para que tú tomes el control. Yo que sé lo que puede salir por tu boca. Nuevamente, pero la Escritura es muy clara. Ponlo delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que puedas entender, todo lo que podamos entender o comprender desde que nos hemos convertido hasta el día de hoy, dice que guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, los guardará ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es más que una caja fuerte. ¿Tienes algo valioso? Estoy seguro que cualquiera de nosotros que podamos tener algo valioso siempre lo podemos poner en un lugar más discreto, o donde no esté tanto a la vista, o, ¿verdad? O donde esté algo más protegido, ¿sí o no? La gente suele guardar su dinero en el banco, no debajo del colchón. Bueno, hay quien sigue guardando debajo del colchón. Pero el poco mucho que tengan siempre lo guardan en un lugar donde aparentemente, entre comillas, parece estar protegido. Pero aquí la Escritura no dice que guardemos esto en cualquier otro sitio que no sea. Dice la palabra de Dios que esta paz, la paz que nos va a dar Dios, va a sobrepasar nuestro entendimiento. O sea, vamos a quedar verdaderamente sorprendidos y vamos a quedar dispuestos a lo que Él haga, ¿no? Dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en la mayor caja fuerte que te puedes imaginar. Quiere decir que tu vida está guardada en Cristo, en Dios. O sea, que puedes descansar plenamente. No, pero si está pasando un problema terrible, si esto es una circunstancia dura, sí, y muy duras las han pasado muchos de los que aquí están nombrados. Si leyéramos la Biblia más a menudo, seguramente veríamos y nos fortaleceríamos en historias tremendas, las cuales a veces producen dolor, y producen sufrimiento, y producen amargura. Por eso la Escritura empieza diciendo, por nada estéis afanosos. Sé que al principio es difícil entrar en esa relación y entrar en ese sosiego, pero esta es una forma de clamar y de orar a Dios que es vital para que Dios realmente tome el control de nuestras vidas y nosotros lo sintamos. El otro día hablaba con una persona y hablaba acerca de Dios, que bueno, que ora a Dios, que le pide a Dios, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal y cual, pero sigue turbada, y sigue fatal, y sigue tal, y sigue cual, y su mente no para. ¿Por qué? Porque no
no muere su realidad, ¿no? Y no deja verdaderamente, ora o piensa que está orando con Dios, pero realmente lo que está haciendo es eso, no estar mirándole a la cara a Dios. ¿Por qué te dije antes? Está como si estuviera hablando con Dios, pero no está hablando con Dios. Tiene prisa en sus cosas y quiere resolverlas cuanto antes, entonces no atiende lo que Dios realmente le está proporcionando. Y aún el Espíritu Santo, gimiendo con gemidos indecibles, no es capaz de hacer de su oración nada productivo en ocasiones. Y dirás tú, es que el Espíritu Santo no es capaz de hacerlo todo. Sí, pero a veces nosotros nos resistimos, porque somos libres y podemos hacer lo que queramos, y si queremos agarrarnos a una brasa ardiendo, pues nos quemaremos. Si queremos hacer una estupidez, la haremos. Pero no estaba Dios ahí para protegernos, cuidarnos. Sí, estaba dándonos conocimiento del peligro que tiene cada cosa y del peligro que tiene cada circunstancia y de la forma en la que tenemos que hacerlas también. Hermanos, no sabemos todo, pero hay cosas que sí podemos saber y cosas que pueden sernos de verdadera utilidad en nuestra vida diaria. Amén. ¿Quieres que tu corazón y tus pensamientos sean guardados en Cristo Jesús? Ríndete a Dios cuando hables con Él. Ríndete al Señor. Es maravilloso, es poderoso. Yo diría que a veces, además, sentirás que estás flotando, que estás como en el aire. Y te lo digo literalmente hablando, ¿no? Y para acabar, obviamente la persistencia en multitud de versículos sobre el tema de estar en contacto con Dios constantemente es algo vital en nuestras vidas. Si no perseveramos, pues bueno, la Escritura lo dice, que no persevera hasta el fin. Bueno, lo dice como dejando entrever, ¿no? Algo importante en nuestra vida, que debemos de aferrarnos a lo que hemos conocido. Dice que el que persevere hasta el fin, o sea, que la palabra perseverar nos habla de persistencia, ¿no? De estar constantemente en una línea muy clara y en un camino que sabemos fijo que debemos de andar sí o sí. No importa el tiempo, no importa el momento, no importa la edad, no importa mi forma física, mis facultades, no importa nada. Sé que de este camino no me tengo que salir y tengo que perseverar sí o sí. Aquí viene un lío con el tema de la salvación, obviamente, muy grande, donde se ha corrido ríos de tinta, ¿no? Pablo decía esto de una forma muy clara, y lo decía porque estaba viendo con sus propios ojos de que había hermanos que se estaban apartando del Señor y que se estaban alejando y que estaban descuidando su salvación y que estaban descuidando su fe y que además eran lazo, caían en el lazo del enemigo. Unos dicen, no, es que esos nunca se convirtieron. Bueno, no lo sé, la verdad, pero si Pablo lo dice, por algo lo dice. Y porque realmente a veces en ocasiones sentimos ganas de dejar el camino que Dios nos ha mostrado. Sin embargo, miramos para los demás caminos y vemos que los demás caminos pues realmente no nos van a proporcionar nada mejor. Porque el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón pensar que el camino en el que andamos no es bueno y realmente es el mejor, aunque a veces no lo veamos físicamente, no lo sintamos porque estemos pasando pruebas o tribulaciones o angustias. Hablamos de política, tenemos un gobierno desastroso, pero ¿qué opción hay? Votar a otro gobierno más desastroso. O sea, los dos gobiernos van a ser desastrosos, ¿a cuál hay que votar? ¿Al menos desastroso? Bueno, no lo sé, tú verás lo que haces, pero la realidad es que cuando realmente lo único que ves a tu alrededor fuera del camino de Dios son caminos que no te llevan, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Es camino de muerte. Puede ser muy recto y puede ser agradable a la vista, pero acuérdate, su final no tiene un fin bueno, no tiene un final bueno. Por eso no hay mejor cosa que orar por tus gobernantes. Me decía el otro día, pero yo no voy a orar por esta cuadrilla de ladrones. Pues tienes que orar por ellos. Primeramente, por si Dios tiene otro plan y tiene que cambiar esta realidad. Otra, para que los que están haciendo lo malo, pues sean también disciplinados, sean presos, sean encarcelados, y allí igual algún predicador o alguien que entre en la cárcel les predica a Cristo, ¿quién sabe? Orar para que gobiernen bien,
para que no gobiernen como están gobernando, unos y otros. Amén. Y aquí pasa algo muy importante, porque la palabra de Dios nos descubre en muchas ocasiones, pero voy a usar un verso muy conocido en la palabra de Dios que viene en Lucas 18, 1, 2 y acabo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y le dice, y no desmayar, diciendo que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y ya os imaginaréis de lo que hablo, ¿verdad? De la mujer que le pide justicia a ese juez. ¿Tú a quién le estás pidiendo justicia en tu vida? ¿A quién le estás pidiendo el favor? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Con quién estás orando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás expresando lo que hay en tu vida? Con el Dios Todopoderoso. Acordaros, la historia narra a un juez que no teme a Dios, dice la Escritura, literalmente ni respeta al hombre. ¿Por qué? Porque se cree el dueño de todo, porque es juez y tiene las leyes en su mano y puede meter a quien quiera en la cárcel o sacarlo, ¿no? Puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. Cosa que hacen los corruptos, los jueces corruptos de nuestro tiempo y del tiempo anterior y del tiempo que vendrá. Amén. Pero nuestro Dios no es un Dios corrupto, ni es un juez injusto. Esta mujer clamó, esta mujer llamó y el juez la mandó a paseo y le dijo que se fuera. Y ella insistió y entonces el juez entró en razón y dijo, bueno, voy a hacerle justicia a esta mujer porque si no, no la voy a sacar de la puerta, porque es cansina, ¿no? Por cansancio. Si un juez corrupto puede hacer esto, imagínate tu Padre que está en los cielos. Imagínate tu Padre cuando eres persistente en algo que sabes que es de Dios. No en algo que sabes que es para ti, para tu deleite, para... Acordémonos de la palabra de Dios. No recibís, ¿por qué? Pedís mal, pedís para vuestros deleites. ¿Sí o no? Por eso la Biblia nos enseña a persistir y la conclusión realmente es muy fácil. Reconoce quién es Dios, glorifícale, ríndete completamente a Él y persiste en esa oración de una manera poderosa como Jesús enseñó a orar a la gente. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento. Esto viene en Mateo 6, es el Padre Nuestro, del 5 al 13, ¿no? Mas tú cuando oras dice que entres en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando dice, tampoco uséis vanas palabrerías, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados, serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe todas las cosas de las que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, pero quiere hablar con vosotros, no solo quiere peticiones, quiere hablar con vosotros y hablarlo de esa manera. Este hijo me está reconociendo, este hijo me está glorificando, este hijo se está rindiendo a mí, este hijo está persistiendo porque sabe que es lo correcto y porque sabe que es así. Por eso la Escritura dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hoy alguna de las palabras que se han hablado aquí nos ha cambiado la forma de ver nuestra forma de orar y entender nuestra comunicación con Dios, es grandioso y es bueno, porque entrarás en un espacio diferente. Ya no solo creerás que Dios puede estar escuchando algo, o que el Espíritu Santo puede llevar lo que hablas con gemidos indecibles. A veces me pregunté, ¿por qué
tiene que ser con gemidos indecibles, porque son tan malas nuestras oraciones como para que el Espíritu Santo se tenga que desgañitar tanto delante del Señor para que el Señor le crea o haga posible nuestras oraciones. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que la Biblia nos enseña a orar, y Jesús también. Amén. Y prácticamente todo lo que acabo de leer ahora del Padre Nuestro es prácticamente lo que os he compartido. Cierra tus ojos. Mi Señor, aquí estamos, oh Dios, como siempre. Oh, mi Señor Jesús, a veces sería mejor hasta callarnos, Señor, y no decir más nada delante de ti, oh Dios. Pero te amamos, te glorificamos, sabemos que tú eres Dios. Y nos rendimos ante ti, oh Dios, para que tú tomes cada rincón de nuestro ser y te glorifiques en nosotros, Señor, te manifiestes en nuestra vida con poder. Señor, perseveramos y persistimos, Señor Dios, en querer vivir a tu lado, en querer hablar contigo de una forma clara, natural, poderosa, Señor. Y esto nos llevará también a apartarnos del mal, a hacer las cosas cada vez mejor, Señor. Porque tú nos instruirás, nos levantarás, nos darás nuevas fuerzas, nos capacitarás, tu Espíritu Santo nos guiará, estará con nosotros y nosotros estaremos con Él, Señor.